con el que le haces estallar el corazón, ¿no, Luis? Ya estamos grabando. Ándale, pues. ¿Cómo están? Regresamos a hablar de cine. Esto es las pequeñas pláticas que tenemos. Estamos con la trilogía, la primera trilogía de Sergio Leone. Por un puñado de dólares, platicamos la vez pasada. Ahora quedamos de platicar por un puñado de dólares más, la secuela. La dinámica es platicar, cada quien un comentario. Yo abro con una pregunta. Hoy empezamos al revés. Emanuel, después José Luis y al final Jacobo, más bien yo al final. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Muy bien, Muy gracias. bien, gracias. Muy bien, gracias. Pues bueno, esta película, la segunda película de Sergio Leone, bueno, la tercera, la cuarta película de Sergio Leone, pero la segunda de su Spaghetti Western, y ahora sí ya no es un plagio de la anterior, pero repite muchos actores, repite compositor, Ennio Morricone, repite a Clint Eastwood como actor principal y se adquiere un gran actor de películas de vaqueros, Lee Van Cleef. Un gran actor, sí. Y bueno, pues la pregunta más que nada es ¿qué tanto se mejora, o si igual no, qué tanto se mejora esta secuela a comparación con la anterior? ¿Qué opinas tú, Emanuel? Pues, quizás estemos de acuerdo si decimos que no es la mejor lograda técnicamente de esta primera trilogía del dólar de Sergio Leone, pero desde mi propia subjetividad, para mí es mi favorita, fíjense. Es una película que disfruto mucho y les confieso que hace cosas de unos 2 años pude verla en la Cineteca. La disfruté bastante verla en pantalla grande. Y pues es mi favorita de esta primera trilogía de Spaghetti Western de Leone, porque siento que tiene una profundidad que no llegamos a percibir, al menos en el mismo nivel que en la primera, que por un puñado de dólares. No digo que no exista una profundidad, pero creo que aquí se da un poco más. Clint Eastwood, pues me gusta mucho, ¿no? José Luis decía en ocasión anterior algo con respecto a cómo le quedaba como anillo al dedo esta clase de personaje. Jacobo, si bien recuerdo, también comentaba cómo es que seguía con este arquetipo, con Harry el Sucio, Clint Eastwood. Sin embargo, en gran parte esta segunda película, esta segunda parte es mi favorita por el personaje de Lee Van Cleef, el coronel Mortimer, que le da una cuestión, decía, y reitero esto, un poco más de profundidad a todo eso, ¿no? Sí, claro que está de por medio la venganza y todo lo demás, pero creo que nos permite ver una parte algo más humana de este cazarrecompensas. En ese sentido, disfruto mucho, obviamente, la música también de Ennio Morricone, pero creo que tanto la música como en la parte técnica sí se ve una mejora con respecto a la película anterior. También creo que el director Sergio Leone empieza a adquirir más destreza técnica en cuanto a la forma en la que va colocando la cámara, en cuanto a la forma en la que estaba haciendo la reza del Conti, ¿no? El ajuste de cuentas, la forma en la que va aumentando la tensión en estos varios duelos que vemos a lo largo de la película. Y no solamente en los duelos, sino simple y sencillamente en la matanza rápida. Si bien es cierto que en estos duelos temáticos se toma todo el tiempo del mundo para ponernos en contexto, para sentir la tensión, hay otras ocasiones en las que, y eso lo decías tú, Edgar, si bien recuerdo, en la que la acción es rápida. Y es algo que, a pesar del largometraje que tiene la película, que nos permite ver una agilidad a lo largo de la historia de esta. Así que de entrada, pues es lo que puedo platicarles. Muy bien. José Luis. Sí. A mí me quedan grabados fácil, los duelos con la música de fondo. Ya se crea expectativa, ya se crea una pausa para que puedas apreciar el momento. Eso de entrada, ¿no? La música entra ya en momentos mucho más precisos. La música ya también está más adecuada a la situación. En la primera se reconoce la calidad de la composición musical, pero todavía no cuadra suficiente en las escenas. Y en esta ocasión ya se nota que hay un momento correcto. Este personaje que interpreta a Clint Eastwood, que tiene la referencia con la primera película por ser
traer protegida la mano que le lastimaron en la primera, se nota mucho más seguro de sí mismo, pero se topa con uno mejor, ¿no? Con uno mejor que él. Y este detallito es bastante interesante porque rinde homenaje a la labor actoral de Lee Van Cleef, y al mismo tiempo en la misma historia nos permite percibir que hay historias que él ha vivido como si fueran otros spaghetti western hechos por el propio Leone, y te permiten crear todo un universo de fantasía previa, de precuelas, en donde se va construyendo este personaje del coronel, ¿no? Eso a mí me encanta. Sin embargo, hay dos cosas que creo que hacen que la película ya se note como una plena película de Leone. La primera no recuerdo muy bien cómo va el diálogo, pero ya hay un diálogo a lo que después ¿cómo se llama? Tarantino va a darle su peso completo. Y si mal no recuerdo es cuando el líder de la banda les da una pequeña anécdota en la iglesia abandonada. Ya te concentras en eso. Es la calidad de la narración ahí la que te va atrapando. Eso. Y la otra, les digo, la tensión que se vive con la música en el duelo. Esas cosas para mí ya son Sergio Leone, ¿no? Por completo. Y lo que les había dicho en la pasada, que el intro me encanta, ¿no? Me encanta cómo se escucha ¿cómo se llama? Va cabalgando. No, el francotirador, y cómo cae el otro a una distancia tremenda. Ese intro me encanta. Yo diría que estoy de acuerdo con Emanuel en que hay mejoría técnica. Desde luego, la cámara se ve mejor, la música entra mejor, y ya se notan estos otros detallitos de la anécdota, del monólogo y de los duelos tensos, ¿no? Muy bien, José Luis, gracias. ¿Jacobo? Pues bueno, de nuevo, gracias por la invitación. De hecho, creo que este ejercicio es genial, porque todo lo que ustedes estuvieron diciendo el último video que hicimos, me hizo pensar bastante en las películas, ¿no? Que creo que para eso sirve esto, para que redimensiones cosas que no pensabas. Y sobre todo desde el punto de vista de personas que quieren y siguen estas películas como algo que es realmente, como algo que tiene su lectura, ¿no? No nada más como algo que está ahí. Y dentro de todas las cosas que dijeron en la sesión anterior, recuerdo que, sobre todo con lo que dijo José Luis, de que se notaba mucho una evolución del director en cada una, y es cierto, eso yo lo noté, que es algo que como que no había visto, ¿no? Igual no le tomé atención a ciertos aspectos que estaban ahí, pues ya sea de escenografía o de diálogos, pero sí se nota cómo fue aumentando el presupuesto. Y obviamente aquí sí se ve más en ese sentido el presupuesto, y también, y no nada más el presupuesto, sino la evolución del director. Creo que en ese sentido, cuando ves que un director, un autor, en el sentido que sea, va mejorando, es porque precisamente es alguien muy hábil, y aquí Leone demuestra su habilidad evolucionando, mejor en la anterior y mejor en la que viene. Pero definitivamente sí hay cosas que dentro de las tres películas esta hace mejor, y definitivamente coincido con ustedes, es el papel de Ivan Cliff, porque sin tratar de quitarle obviamente mérito al bueno, el malo y el feo, aquí es un personaje más desarrollado, sale más tiempo, es mucho más profundo su personaje, y si, digo, ya hablaremos de eso en el próximo video, pues es muy corto lo que aparece realmente en la tercera, y aparece más como improvisado, de repente sale, de repente se va. Y aquí realmente sí hay una profundidad en su personaje, definitivamente creo que él se lleva la película por mucho. Sí, porque por lo mismo, porque su personaje es más complejo, por lo mismo de que también tiene duelos geniales, y la habilidad con que lo muestran aquí. Creo que también la química que hace con Clint Eastwood es genial. O sea, yo me quedo mucho con la imagen porque, insisto, que es la película que más he visto, la del bueno, el malo y el feo, con el antagonismo, pero aquí como compañeros son algo también soberbio, son algo bastante atractivo, es algo divertido, ¿no? Ver cómo, y luego es ese tipo de relación, amor y odio, ¿no? Que en el cine pues es a veces tan cliché,
pero que aquí definitivamente hace que la película que tenga un sabor especial. Sí y no sé si me explico con esto del amor y odio. Ya desde el principio se ve cuando se meten a duelo, se hablan mal, pero se protegen, pero son amigos, pero son enemigos. Esa química de los dos yo creo que también es uno de los factores que hace que la película sea tan disfrutable. La pareja dispareja, vaya, pero que en ese sentido, bajo el contexto de lo que hemos estado hablando, el spaghetti western, los diálogos, pues lo hace bastante disfrutable. Así que sí, yo también me quedo mucho con el papel del coronel, así como algo que yo me atrevería a decir que de una u otra manera es el protagonista. Yo siempre he sentido que a veces las películas tienen como protagonistas ocultos, que, que no son los que salen en la portada, que no son los que tú crees, pero que realmente tienen más peso. Y creo que aquí definitivamente para mí el coronel, ¿no? El personaje protagonista de una otra manera. Gracias, Jacobo. Fíjense que yo pienso en El Fugitivo, en la que Harrison Ford está en la portada, pero este, Tommy Lee Jones es el que se lleva la película, se lleva el Oscar, y yo nada más la veo para ver a Tommy Lee Jones una y otra vez repetir el mismo diálogo de que yo no maté a mi esposa, no me importa. Y luego, se cae. Ay, mis anteojos, como en la parodia de los Simpsons. Y bueno, ya hablando de Besando por un puñado de dólares más, de 1965, ya en la mitad de la década, y justo después de esta, pues continúan con El buen, el malo y el feo, que sale en el 66, 67 se fue moviendo en otros países fuera de Italia. Creo que llega a Estados Unidos hasta el final 68 o hasta 69. Pero bueno, a mí lo que más me gusta, lo que más veo de diferencia es, está más desarrollado el protagonista, perdón, el villano, mucho más desarrollado, le dan una personalidad tremenda. Igual la referencia que es marihuano tal vez, pero bueno, queda ambivalente esa cuestión. El tema de Lee Van Cleef como un maestro, que es lo que mencionó Emanuel, que no, está presente, pero no es algo que se vive como gran piel, como sería el Karate Kid, por ejemplo, o otras películas de western, donde se repite ese tema después en algunas películas de los 70s, donde, por ejemplo, Lee Van Cleef sí sale ya después enseñándole a un mocoso güero cómo comportarse en los duelos, cómo comportarse en lo que es ser vaquero, lo que es ser un duelista. Y pues obviamente la cuestión técnica, ya hay escenas en las que ya escuchas la música, ves los rostros en toda la pantalla, y aparte la edición, que está creando más tensión, mucho más que la vez pasada. Y algo que no sé si lo han pensado, pero el objeto fetiche. Siempre a partir de aquí ya empieza a aparecer un objeto que les hace recordar algo, muy presente en la de Había una vez en el oeste con Charles Bronson, y en otras películas también del western, donde ya sea una pistola, ya sea espuelas, ya sea algún objeto, cualquier objeto, pues ya los lleva a simbolizar algún elemento importante del protagonista, del coprotagonista o del villano. Y bueno, pues tiene todo el elemento emocional lo está cargando el reloj, que está cargando el villano todo el tiempo, y que lo abre nada más para escuchar la musiquita y empieza la dinámica del duelo, que al final pues se la echa a perder el manco, que se llama ahora Clint Eastwood. Y ese es otro tema interesante, de que la primera película no tiene nombre, es el hombre sin nombre, es el vaquero sin nombre, y aquí es el manco. Entonces sí le da textura, no le da personalidad más grande de lo que ya fue en la primera, no le da un contexto histórico, no le da un contexto al personaje, pero mínimo le da una pequeña textura de que igual tiene relación con la anterior. Y el otro elemento es que pues la anterior sí
o más bien la que sigue, sí está en un elemento de la guerra civil y aquí sí está alejado de ese tema. Entonces también no te da una idea del contexto histórico, del contexto más allá de lo que decía José Luis, una posibilidad de crear más historias de ese universo. Y eso a mí me llama mucho la atención porque puedes crear precuelas, o esta puede ser la precuela de la anterior, etcétera. Puedes moverle y cambiarle y por eso se discute y por eso la seguimos discutiendo porque igual está volteado todo. Igual es primera el bueno, el malo y el feo, porque ahí es donde Jara el Jorongo, que es con el que ya aparece en la primera y en la segunda. Pero bueno, ya me extendí. ¿Tú qué opinas de la cuestión del objeto fetiche y el maestro, Emanuel? Pues les platicaba hace ratito de cómo disfruto mucho la película en gran parte por Lee Van Cleef. Y de hecho, disfruto mucho los westerns en general de Lee Van Cleef. Ahorita que comentabas ese papel de maestro, Edgar, pues recordaba Los días de la ira, precisamente con este actor. Yo creo que mi película favorita de él, en cuanto a western, por este papel que desempeña como mentor de alguien que quiere ser pistolero, ¿no? Lo que decías hace ratito, cómo portarse en los duelos, que no ponerse enfrente del sol, rematarlo y no mostrar inseguridad, en un largo etcétera. Es una película bastante, bastante disfrutable esta de Los días de la ira. Y en este caso, no lo veo como tal como maestro, pero obviamente se le nota el colmillo, aunque fíjense que algo que me dio curiosidad de ver antes de nuestra charla fue la diferencia de edad entre Clint Eastwood y Lee Van Cleef, que la diferencia es de 5 años por parte de Lee Van Cleef. Y me es muy curioso porque, si recuerdan en la película, pues Monco le decía Old Man, ¿no? Sí. Viejo. Bueno, pues dejando de lado estas cosas, creo que la actuación de Lee Van Cleef da para muchas texturas. Disfruto mucho, por ejemplo, todo lo que transmite con esa mirada. En el caso de Clint Eastwood siempre es la mirada dura, siempre es la mirada fija, siempre mostrando esa seguridad. Y Lee Van Cleef demuestra, les decía, mucha textura, ternura, odio, nostalgia. Y por eso disfruto también bastante el duelo final, ¿no? Que nos va a dar ahí Sergio Leone las pistas para lo que sería el trío en la siguiente película. Y por eso el fetiche me parece muy importante, ¿no? Y obviamente complementado con la música, como decía José Luis, que hace rato que lo comentabas, José Luis, pues recordaba esto que seguramente también recuerdan los demás compañeros, que es de cómo Leona le decía a Morricone, quiero esta música con estas características y cómo es que adecuaba las escenas para eso, ¿no? Con tal de que estuviera íntegra la música. Así que creo que el ejercicio que hace el director es bastante bueno cada vez que sale el reloj, ¿no? Cada vez que sale esa tonada. Incluso en ese primer duelo en el que Indio, ya después que es liberado por sus compinches, tiene ese primer duelo en la iglesia, cómo se va manejando la atención a partir de la música y con ese fetiche que menciona Edgar. Y esa frase brutal, ¿no? Después de que manda a matar a la familia de su enemigo, ¿no? Ahora sé que me odia lo suficiente. Y pues ahora todo el ritual que viene después. Así que, pero, ¿saben? Creo que el fetiche no se encuentra solamente en este caso, obviamente en el reloj, sino que hay algo que me ha parecido curioso en diversas películas de western y es el tipo de tomas que hacen, por ejemplo, con las botas, las espuelas, la forma en la que incluso acarician, en representación fálica a fin de cuentas, ¿no? La pistola y todo eso. El elemento fetiche está presente, digo, quién sabe qué habrán fumado también los respectivos directores, ¿no? Pero es algo que nos permite a nosotros ver y centrar la atención en algo bastante específico. Y algo que también me llama la atención fuera de estas cuestiones técnicas y también de los fetiches que menciona Edgar, es cómo es que estos tres personajes principales son bastante listos. Indio me parece que unas 2 o 3 veces sí les llega a ver la cara, ¿no? Muestra una astucia bastante, bastante alta. Lo mismo con el coronel, lo mismo obviamente con Manco. Y es para mí algo bastante, creo que voy a utilizar la palabra nostalgia, bastante nostálgico ese duelo final por parte de Mortimer, porque sabe que gran parte de su vida va a tener un significado por fin en ese momento, ¿no? Les decía que cuando tuve la suerte de ver esta película ahí en la Cineteca,
pues lo confieso, ¿no? Estuve al borde de las lágrimas cuando estaba escuchando la música de Morricone, cuando veía la imagen del reloj, cuando estaba toda esa tensión que finalmente iba a ser liberada. Algo que puede tener ciertas repercusiones psicoanalíticas, por decirlo menos. Y bueno, no sé qué piensan los demás. Pues es que yo justo iba a decir eso, Manuel. Me parece que si bien hay fetiches, el fetiche para los espectadores es la música. Es la que te da, la que te hace que te ponga la piel de gallina, ¿no? Básicamente porque te permite llegar a un clímax y entiendes mejor la importancia de la escena que está sucediendo. Cuando el coronel es desarmado por Indio, de alguna manera él siente que todavía tiene esperanza, todavía está en duelo, pero también se sabe que puede perder, ¿no? Sabemos que ya está ahí implicado el asunto del reloj. De alguna manera se combinan los elementos, pero es justamente la música, es justamente el tintineo el que te dice, aquí hay algo más, ¿no? Y eso es lo que nos termina atrapando, eso es lo que nos termina jalando, queremos escuchar esa música. Y yo, por ejemplo, me imagino frente a un duelo en la vida real, y me gustaría, estoy tarareando la melodía en ese hipotético duelo que pudiera tener, ¿no? O sea, realmente a mí me atrapa eso, con cuestiones psicoanalíticas, como tú dices, quizás sí, pero para mí es el verdadero fetiche. Es cierto todo lo demás que dices. De hecho, a mí siempre me gustaron las botas, justamente las botas del spaghetti western. Las veo distintas a las botas que pasan en otros filmes o a las que veo en el supermercado, ¿no? Y las veo con personalidad a las malditas botas, ¿no? Creo que las únicas que pueden acercársele a ese nivel son las que en una ocasión promocionó Marlboro, allá en los 90s, cuando del comercial te decía que había que maltratarlas, mojarlas, llenarlas de lodo, y solo así serían botas de vaquero, ¿no? Y se ve la imagen de las pinches botas geniales, ¿no? Yo jamás pude, a pesar de que tengo botas por el rancho con mi papá, jamás las vi igual, ¿no? Yo decía, pinches botas, ven bien feas, ¿no? Y no se ven como las otras. Entonces, para mí, sí hay estos elementos de fetiche. Sí coincido con Emanuel en que están todos los elementos fálicos y todos los elementos simbólicos, pero a mí me atrapa la música, es lo que realmente me jala, ¿no? Realmente me jala. Yo diría que el desarrollo de la película, eh, por ejemplo, con el reloj, nos permite algo que no se ve en El bueno, el malo y el feo, pero que sí se puede ver en Érase una vez en el oeste. Más de un duelo tenso, ¿no? Claro. Y en El bueno, el malo y el feo no se ve, solo se ve una vez, ¿no? Al final, por cierto, para mí el mejor de todos, pero solo se ve una vez. Entonces los demás no, se notan esos momentos gracias al recurso de la música que rememora, que recuerda. Y aunque ahora quisiéramos haber visto escenas mucho más realistas, mucho más dramáticas de esos flashbacks que tenían ellos, eh, pues entendemos el contexto en el cual fueron filmadas, la actuación de la actriz, la actuación del mismo indio frente a todo ello. Pero creo que transmite la idea de una tragedia que quiere el otro vengar, ¿no? Entonces, por ese lado, a mí la película me convence mucho y sí encuentro esos elementos que dice Manuel ahí iguales, ¿no? Jacobo, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo coincido bastante, de hecho creo que más que hablar de lo mismo, quisiera mencionar algunas cosas extra en relación a esto. Por ejemplo, en especial lo que dicen del villano es cierto. Es muy interesante, es un personaje que a diferencia del anterior, los flashbacks, el reloj y las motivaciones hacen que empiece a ser complejo. Les voy a ser sincero, al principio cuando la primera vez que la vi, yo decía que los flashbacks se me hacían innecesarios, pero luego ya cuando vas viendo cómo va desarrollándose la película, dices, ah, mira, no tenía sentido, que eso es lo interesante. Y ahí es donde precisamente regreso al papel del coronel. Esta es la trilogía del dólar, o se le ha llamado así, porque la motivación de todos ha sido el dinero. Y creo que ahí es donde el personaje de Lee Van Cleef rompe con toda la trilogía. Su motivación al final
cuando tú creías que el dinero se demuestra que es otra, y creo que eso es lo que hizo también que este personaje fuera genial. O sea, porque sí ha sido así, lo es en las 3 películas, y para todos, excepto a él, la motivación nunca fue el dinero. Y entonces eso creo que también fue una cosa muy hábil del guión, y en este caso de la película, que no te lo dijeran al principio, porque no te lo dicen, que su motivación era otra, la que ya sabemos. Digo, yo sé que ya estamos diciendo muchos spoilers, pero pues ustedes saben que era la venganza, sí. Pero no sé, digo, no sé si ustedes llevan esa misma impresión, o a menos que hayan tenido esa percepción que no tuve, pero yo al principio, insisto, sobre todo esta es una película que le disfrutas más cuando no tienes idea de lo que está pasando, y cuando precisamente vas viendo que él, pues es como los otros, quiere dinero, no sé, y luego ves que es una cuestión de venganza por lo de su hermana, y dices tú, mira, sí, aquí es donde las cosas cambian. Y de hecho, simplemente el final, cuando él le dice, no, mira, yo no quiero el dinero. Y por eso creo que es el personaje más atípico en ese sentido de la trilogía, porque pues vuelvo al punto, de todos los mueve el dinero, y a él no, y entonces eso lo convierte, de hecho, a él más en un samurái que otra cosa. Sí. Él es más un samurái que el resto, en ese sentido, sobre todo por lo que mencionan. Y bueno, ahí es donde yo sobre todo, el villano, insisto, esto que mencionan también de que es marihuano, pero sí se nota digamos, su adicción. También está toda astucia con la que él se maneja. Creo que eso hace también que la trama se vuelva muy interesante, porque entonces no es alguien fácil precisamente de derrotar, o en este caso también de interpretar, y luego cómo se van conectando todo al final. Yo creo que este final es también una genialidad, ¿no? Que creo que ahorita podemos hablar de eso, porque solamente hablar del final y lo que tiene es bien interesante. Sí, sí comparto, Jacobo, contigo, de que pues a la primera vista como que pues no sabes para dónde va, o más bien no le ves como que mucho caso de tantas escenas del villano y su reloj, o por qué ese adorno, o por qué ese fetiche, pero ya hasta que ya ves el final y ya das el círculo entero, entonces ya sabes qué onda, y cuando la vuelves a ver, pues como que vas apreciando más esas escenas. Sí, sí sucede, sí, a mí me pasó. Ya con la segunda vuelta y ya con la cuarta, quinta, pues ya empiezas a encontrar más detalles y ya disfrutas mucho más. Y ya pues ya estamos acabando, ya me están anunciando que ya estamos acabando de tiempo. Entonces vamos a ir con el último comentario. Yo pues, a mí me gustaría comentar pues la cuestión de la venganza que ya se ha dicho, pero sí pues, corresponde a algo muy diferente a lo que es la anterior película, Puñado de vez más, y la que sigue, que es el Manuel Feo, que no hay una cuestión de venganza tan fuerte, pero que sí es un elemento muy importante en las películas de vaqueros, y más en las que ya son secuelas o son las que fueron apareciendo después del Spaghetti Western, por ejemplo, las mexicanas, las tortillas western. El elemento de venganza es primordial, sin ello no funciona, y después lo que se fueron convirtiendo las tortillas western en películas de gángsters o en películas de matones, de narcos también, y aquí en México. Entonces, para mí es un elemento muy primordial de esta película, y qué bueno que lo realzan todos ustedes, porque lo vivimos aquí, lo disfrutamos aquí, y los gringos también lo agarraron ahí en Cuba, ahí sacaron bastante néctar para hacer muchas películas. Charles Bronson, no se diga, con ¿cómo se llama? Dead Wish. Dead Wish. 1, 2, 3, 4 y la secuela. Entonces el elemento de venganza es muy, muy importante. Y qué curioso que el personaje principal pues no tiene pasado, no tiene ese contexto, por lo tanto no le afecta. Entonces tiene que traer un personaje diferente, que es el personaje de Ivan Cliff, con su pasado, para poder darle ese sabor, para integrarle esa textura. Pero bueno, vamos a dar un último comentario, cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que más disfrutan, o algo que se les haya olvidado comentar en esta plática? ¿Emanuel? Pues de comentar nada más cómo es que desde el principio la película es bastante dinámica, ¿no? Desde que desde que llega Manco a la cantina, a buscar la recompensa de este forajido que mata a sus 3 amigos y después se enfrenta con este otro último.
Y también cómo nos presentan al personaje del coronel, ¿no? También como que hasta recompensas mucho más experimentado, los tipos de arma que trae y demás. Y cómo es que se llega hasta la presentación de Indio, ¿no? Bastante interesante, si recuerdan. Cuando cada uno por su lado ven el póster y en la edición de cambio de cámara, empiezan a sonar los disparos. Y cómo es que este inicio bastante dinámico, les decía, se va ralentizando finalmente y vamos sabiendo poco a poco qué es lo que está detrás de todo, detrás de Indio y todas sus acciones, y detrás de Mortimer. Y bueno, en el caso de Monko, pues al parecer es nada más el hecho de ser cazarrecompensas. Y pues finalmente, aparte de lo que hemos dicho, sí, Edgar. Perdón por interrumpirte, pero se me estaba olvidando comentar el final, que había comentado Jacobo. ¿Qué te parece el final? ¿Qué te parece el duelo final? No, es bastante disfrutable, ¿no? Y como les decía hace rato, las expresiones de Lee Van Cleef, el hecho de saberse dolido, furioso, porque quizá no pueda finalmente vengar la muerte de su hermana, aunque todavía no lo sabemos a ciencia cierta, y cómo es que finalmente llega Manco, y pues ahora sí que no, el Manco le echa la mano, y cómo se queda sorprendido, es algo que quería comentar y que creo que se me estaba pasando. Después del duelo, después de que Mortimer derrota a Indio, que Manco se queda sorprendido, ¿no? Diciendo, órale, ¿no? Es rápido. No solamente es bueno con las armas largas, también es rápido al momento del duelo. Y algo que me gusta mucho y creo que es algo que también veremos varias veces después en los westerns, es cuando Fett se va, el coronel Mortimer, que le dice el personaje de Eastwood, ¿no? Y nuestra sociedad. Y Mortimer se acerca el reloj al oído y dice, maybe next time, ¿no? Quizá para la próxima. Así que, típica escena genial del oeste, se sube a su caballo en pleno atardecer y quién sabe a dónde le vaya con sus nuevas aventuras, ¿no? A fin de cuentas, lo principal ya está. Es algo que también me gusta mucho. Continuemos, José Luis, Can. Eso último es un tributo a todo el western, ¿no? Eso último. Es un verdadero tributo. Sí, a mí también me gusta mucho el duelo. Es un preámbulo de lo que veremos en El bueno, el malo y el feo, que es fabuloso. De alguna manera, a mí lo que me llama la atención del final, sí es esto, sí, me gusta, me encanta, pero también veo una tragedia en Indio. Indio es tan inteligente que se percató desde un principio que lo querían fregar. Detectó quién era el cazarrecompensas rápido y lo fue dejando, fue aprovechando el momento para encontrar justamente el punto ideal en el cual huir con el dinero. No contaba con que uno de los suyos lo iba a traicionar, pero hay una tragedia ahí porque Indio se da cuenta que no puede contra ellos en lo individual. No puede, ni él ni toda su banda. Y apela a la traición para poder escaparse de lo que de frente no puede hacer nada, ¿no? Entonces, ahí también yo noto una tragedia. El tipo se va sabiéndose perdedor, se va sabiéndose traicionado en un duelo genial con alguien que fue muy astuto, como fue el personaje del coronel, pero sobre todo por la intromisión del que él detectó desde un principio que sería el verdadero problema, que fue Clint Eastwood, ¿no? El que lo detectó desde un principio, dijo, me tengo que deshacer de él, pero me voy a aprovechar, y luego ya no supo, ya no pudo, ¿no? Y fue justamente el que lo vino fregando, porque le dio la oportunidad a Mortimer de defenderse. Yo me quedo con eso. Gracias, José Luis. Jacobo. Bien rápido. Sí, rápido, 2 escenas. La escena de habilidad entre los dos, esa es la que me gustó mucho. O sea, donde están demostrando la habilidad dos, donde parece Clint Eastwood que por su juventud y demás es mejor y el otro no deja caer el sombrero a balazos. Eso me pareció soberbio. Y el final. Sí, el final, cuando el otro está acá haciendo las cuentas y sale el otro y es que no me salían las cuentas. Y le dice, ¿qué pasó? Es que no me salían las cuentas. Yo aplaudí. Dije, no. Sí, dije, esa frase y la forma en que lo manejaron y dije, no, esto va a terminar en una tragedia. No, voltea, lo mata. Es que no me salían las cuentas. Eso me hizo la película. Pues qué bueno que disfrutaron. ¿La volvieron a ver? ¿Alcanzaron? Yo alcancé a verla otra vez y pues sí, la disfruté bastante otra vez.
Igual, repito, todas las cuestiones que a ustedes les gustó, a mí me gustaron. No le llega, el duelo final no le llega en cuestión de composición al trielo que vamos a ver, que vamos a platicar la próxima plática. Ahí está. Nos presumes tu copia de Bueno el Feo. Sí, mi copia. Pues muchas gracias, amigos. Yo me la pasé muy bien platicando por un puñado de dólares más. Sigue el bueno, el malo y el feo. Igual va a ser 2 partes, igual nos vamos a extender un buen, ya veremos. Pero pues bueno, gracias y estamos platicando. Vamos a ver el bueno y el feo como unas 3, 4 veces. Bye, Muchas bye. gracias, Emanuel. Gracias. Muy bien. José Luis, Jacobo, Gracias. Hablamos. Bye, bye. hasta la que sigue.